Buenos días a todos, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Y como siempre tenemos fiesta en Orihuela, pues estamos de fiesta, porque Fina está de cumple. Qué bendición, ¿verdad, Fina? Estar en Cristo y cumplir años en el Señor es mucho mejor aún. Así que muchas felicidades. Luego le damos un buen abrazo antes que nos vayamos, ¿verdad? Muy bien. Pues entiendo que estáis estudiando el libro primero de Samuel. Y tocaría el capítulo 9. Sin embargo, no voy a tratar esto, pero sí un tema del cual se habla ahí en primero de Samuel. Capítulos 8 y 9, básicamente, hay un asunto que tiene que ver con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está explícita en su palabra, es decir, está clara cuando nos dice no hagas esto o cuando nos dice esto sí quiero que lo hagas. ¿No? Está explícito. Y hay algunos principios que nos ayudan en cuanto a aquellas cosas que no lo vemos claro. En cuanto a esto, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Esto o aquello? Y es ahí donde tememos si podemos tomar una decisión correcta o no. Pero debemos siempre buscar la voluntad de Dios y hacer entonces y vivir conforme a su voluntad, haciendo la voluntad de Dios. Ahora, a veces hacemos aquellas cosas que Dios no quiere que hagamos. Entonces, a veces Dios nos deja que hagamos esto y esto se le ha llamado así la voluntad permisiva de Dios. Y es lo que tenemos en 1 de Samuel 8 y 9. El tema es que el pueblo está pidiendo rey. Ahora, ¿qué dice capítulo 8 de 1 de Samuel en el versículo 5? Lo que nos dice ahí, ellos estaban diciendo, danos un rey, dicen ellos, y al final del texto dice, como tienen todas las naciones. Ellos quieren imitar lo que está sucediendo a su alrededor. Ahora, este no era el momento de Dios. Según la ley del Antiguo Testamento, pues claramente Dios tiene establecido algunos lineamientos cuando hubiese rey. Pero era el momento que Dios habría de poner un rey. En el momento, en el tiempo del Señor. Aquí fallamos muchas veces en cuanto a estar en sintonía con lo que Dios quiere. Pero lo más grave de todo esto es lo que Dios dice en el capítulo 8, versículo 7. Dios le dice a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que ellos digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Este era el gran problema. Ellos desecharon, lo que se conoce como la teocracia, ¿no? La teocracia tiene que ver con el mandato de Dios. Ahora, eso nos afecta a todos hasta el día de hoy, porque debemos vivir en el señorío del Señor. Es decir, si queremos hacer la voluntad de Dios o si hacemos la voluntad de Dios, significa que Él es mi Señor. Estoy haciendo lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Vivo bajo su señorío, bajo su mandato. Entonces, por ejemplo, Mateo 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios, lo que dice el rey, lo correcto, su justicia. Y todas las demás cosas nos serán añadidas, ya está. Pero hay que estar bajo el señorío del Señor. El punto de partida para todo creyente, para toda decisión de aquel que está en Cristo, entonces debe ser qué quiere Dios, no qué quiero yo. Ahora, quien no está en Cristo, quien no ha venido a Cristo, no está en la voluntad de Dios. Para empezar, tienes que estar en Cristo. Entonces sí, puedes decir Dios es mi rey, pero vivir de acuerdo a eso, no solo decirlo, sino vivirlo. Ese es el tema ahí. Ahora, pensemos un poco más en cuanto a la voluntad del Señor. Si Dios quiere que haga su voluntad, ¿cómo se hace eso? Bueno, vamos a ver algunos principios que encontramos en algunas narraciones bíblicas. Por ejemplo, si nos vamos al principio, a Génesis capítulo 3. Ya sabemos lo que tenemos en Génesis capítulo 3. Dios ha creado todas las cosas. Capítulo 1. En el capítulo 2, entonces, se nos narra un poco cómo era la vida de Adán y Eva en aquel maravilloso huerto, el huerto del Edén que Dios hizo.
pero también los mandatos del Señor, los mandatos explícitos del Señor, los mandatos claros, que no hay que pensar, ¿qué querrá decir esto? Eso está súper claro ahí, ¿qué quiere Dios? A veces nosotros nos queremos enredar un poco, ¿no? Para no hacer lo que Dios quiere. Es que no lo entiendo muy bien, ¿qué es lo que dice la Biblia aquí? Pero aquí Dios fue súper claro. Por ejemplo, en el versículo 16 del capítulo 2, Dios le dio al hombre esta orden. Y cada orden tiene que ver, cada mandato tiene que ver con la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere, por eso da esa orden. Ese es su deseo, esa es su voluntad. Y dijo él, de todo árbol del huerto podrás comer. Esa es la voluntad de Dios, que coman. Pero, versículo 17, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. También esta es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor, que coman. Pero esto no, también eso entra en la voluntad de Dios. Todo lo que Dios ha dicho, en este caso a manera de mandato, tiene que ver con la voluntad de Dios. Y Dios dijo el por qué. ¿Por qué está de esa manera tan... No nos gusta, ¿verdad? Los mandatos, algo impuesto por Dios. La voluntad de Dios, cuando viene a manera de mandatos, también es buena, agradable y perfecta, dice el Nuevo Testamento, Romanos 12, 1 y 2. Siempre es lo bueno, lo agradable y lo perfecto, siempre. Y él lo explica ahí, dice, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. La voluntad de Dios nunca, nunca tiene que ver con hacernos daño, jamás. Dios no es así, Dios es bueno. Por lo tanto, siempre, primero, Él busca su gloria. Y luego, siempre va a buscar nuestro bien, siempre. Si andamos en la voluntad de Dios, entonces es ahí donde vamos a encontrar la bendición de Dios. Ahora, capítulo 3. Aquí está el quebrantamiento del mandato. Y por lo tanto, la manera en cómo Adán y Eva se salen de la voluntad de Dios. Mira, cuando Eva estaba ya por coger del fruto y Adán no sé si unos minutos, un momento después, ¿por qué no les cayó un rayo que les advirtiera en ese momento? No. Porque Dios ya lo había dicho y lo había dejado para que ellos decidieran. Cualquiera puede decirlo, ¿verdad? Pero ¿por qué no? Dios no impidió. Ya lo había dicho. Ya había dicho, inclusive, qué sucedería si no acataban su ley, su mandato, su orden. Ellos tomaron la decisión. Ahora, ¿cómo hacer la voluntad de Dios? Bueno, aquí hay un principio sumamente importante y es mantener una buena relación con Dios, siempre. Mantener una buena relación con Dios. Mira, siempre va a entrar por ahí el trabajo del enemigo. Siempre. Ahí está. Génesis capítulo 3. Está comenzando todo. Y ahí está el enemigo haciendo su trabajo. Y hay algo que siempre está haciendo contigo y conmigo. Siempre. Él trabaja fuertemente para que no hagamos la voluntad de Dios. Siempre lo está haciendo. Siempre, a todo momento. Él busca, ve la manera, usa mucha astucia. Toda su maldad está concentrada en que no hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Y para ello, una cosa, como nosotros, gracias a Dios, conocemos su palabra, pues Él viene y trata de tergiversar lo que Dios dijo. Así está en el versículo 1, por ejemplo, ¿no? Capítulo 3, versículo 1 de Génesis dice, pero la serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto. Entonces comienza a tergiversar la palabra de Dios. ¿Cómo lo hace al día de hoy? Bueno, el principio siempre es el mismo. Satanás está tergiversándolo todo. Intenta tergiversar conceptos importantísimos para la sociedad en general, para nosotros también nos afecta. Por ejemplo, ¿qué es el matrimonio según Dios? Eso está totalmente tergiversado al día de hoy. ¿Qué es la familia? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la verdad?
por ejemplo, son pilares, son cosas fundamentales en la sociedad en general, no digamos para un creyente. Pero Satanás ha entrado a tergiversarlo todo, para que nadie se someta a la voluntad de Dios. Eso nos incluye. Él comienza también a sembrar dudas, como lo hace ahí en los versículos 4 y 5. La serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Porque Eva le ha contado que él dijo que la razón del mandato para que no mueran. Y él dice, no pasa nada, no moriréis. Pues Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conoceréis el bien y el mal. Siempre hace lo mismo, distorsiona la palabra de Dios y siembra dudas en nosotros. Al día de hoy, igual, lo mismo, siempre sembrando dudas y sobre todo sembrando dudas respecto a quién es Dios, al carácter de Dios. Dios es bueno, amén. Pero ¿por qué permite las guerras? ¿No podría Dios detener esas guerras? ¿Por qué permite las enfermedades? Pues la culpa es de Dios, ¿no? Siempre estamos, o escuchamos por lo menos, que está tratando de todo lo malo. Ese Dios como que no es muy bueno. ¿De trabajo de quién es ese? El enemigo tergiversa la palabra de Dios y siembra dudas. Y las dudas que siembra, y estas son las dudas gordas, es respecto al carácter de Dios. ¿Ya? Debemos conocer a Dios. No hay cosa mejor para el hombre, dice el libro de Jeremías, que conocer a Dios y entenderle. No hay cosa mejor. ¿De cuántas cosas nos vamos a librar en medio de tanta duda que hay en el mundo y que se siembra también en nosotros? Entonces tenemos que fortalecernos en fe. Según Efesios 6, ese es el escudo, ¿no? El escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo, dice. Es agresivo el enemigo, sembrando dudas. La fe nos ha de proteger. Y la fe crece cuando estamos sumamente interesados, cuando tenemos como prioridad en nuestras vidas conocer a Dios. Versículo 6 de Génesis 3. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol deseable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Otro tema aquí tiene que ver con esas cosas atractivas. Siempre hay alguna opción más atractiva, aparentemente, subrayo, aparentemente, que lo que tú haces como cristiano. Hay otras cosas mucho más atractivas para la carne. Siempre hay una forma diferente de vivir. ¿Por qué no te diviertes? Bueno, si dejamos de ser felices en Cristo, deberíamos analizar si estamos en Cristo, porque Él es nuestra paz y es nuestro gozo. Y decía el salmista, y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Si no tenemos gozo en Cristo, hay que analizar si estamos o no estamos en Cristo. Pero el enemigo siempre está sembrando, ¿verdad? Siempre está distorsionando la palabra de Dios, siempre sembrando dudas, siempre tratando con ese tema de la felicidad. Y ahí tergiversa también conceptos. ¿Qué es la felicidad? Así que un principio importante es mantener una buena relación con Dios. Y para mantener una buena relación con Dios hay que estudiar la palabra, oír, ¿verdad? Lo que Dios ha dicho en su palabra, pero oír con el propósito de hacer, de obedecer esa palabra. Y luego el tema, por supuesto, de la oración. Velad y orad, dijo el Señor, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, como la de Adán, como la de Eva, igual somos nosotros. Y el enemigo lo sabe. Pero Dios nos ha dado sus principios. Y debemos mantenernos entonces en una buena relación con Dios. Escuchemos a Dios, vamos a la palabra de Dios y vamos a Él en oración y expongámosle nuestras necesidades y nuestras debilidades. Digámosle, ¿no?
Digámosle con claridad. Al final ya lo sabe, pero quiere que yo se lo diga. Señor, me cuesta esto. No puedo, estoy luchando con esto. Dame tu poder para vencer. Y solamente en Cristo vamos de triunfo en triunfo. Solo en Cristo. Y en esa comunión cercana. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 13. 2 de Samuel, capítulo 13. Hay un caso sumamente interesante ahí. Y este caso es de uno de los hijos de David, Amnón y Tamar. Es el tema ahí de 2 de Samuel, capítulo 13. Amnón y Tamar. Pues estos eran 2 hermanos. Quizás lo más obvio es que eran hermanastros, digamos, ¿no? Ambos eran hijos de 2 mujeres diferentes de David. Ahora, el tema aquí, versículo 1, dice que Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Y aconteció que Amnón, hijo de David, se enamoró de ella. ¿Malo o bueno? Enamorarse. Nadie va a decir que es malo, ¿verdad? Evidentemente que no. ¿Y cuál fue el problema ahí entonces? Porque es lo primero que dice en esta narración. Bueno, lo que hay que tener cuidado es que el enamoramiento primero es una emoción. Hay que tener cuidado con las emociones. No nos casamos solamente, no solamente por estar enamorados, sino por amor. Está fuera de una simple emoción, va mucho más allá. ¿Qué es más fácil? ¿Enamorarse o amar? Amar de verdad, como el Señor dice en su palabra, ¿no? Dar la vida por el otro. Ese es el amor. ¿Cuántos fallos por tomar decisiones por emociones solamente? Cuidado con las emociones. Este estaba súper emocionado, súper enamorado. Y entonces comienza a pedir consejo. Lo malo es que el consejero que escoge es alguien que no teme a Dios. Evidentemente, el consejo estará fuera de la voluntad de Dios. Ahora, a veces podríamos escoger los consejeros porque yo quiero oír algo. Y yo sé que este me va a decir lo que yo quiero oír. Y no quiero ir donde aquel porque yo sé que va a salir con su Biblia. Yo sé que va a salir con sus cosas de Dios y no quiero eso. ¿No? Nos pasa, ¿eh? Escogemos muchas veces al consejero porque yo quiero oír esto. Y eso no es difícil. Eso es lo más fácil. La mayoría, tristemente, la mayoría de las personas están fuera de la voluntad de Dios. No escojas un consejero que vive fuera de la voluntad de Dios. Así que este fue donde su amigo y nos narra, y voy a ir simplemente saltando un poco ahí, lo mejor es leerlo en casa, 2 de Samuel capítulo 13, pero él busca a un amigo que se llamaba Jonadab, y dice que este era un hombre muy astuto. Mira el consejero que se busca ¿no? Alguien que es muy astuto. Ya su carácter nos dice, cuidado con este. Este es peligroso. Este va siempre a por lo suyo. Y además de eso, el consejo que aquel le da, por ejemplo en el versículo 5 le dice, el consejo es, métete en tu cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a visitarte, dile, te ruego que Tamar, mi hermana, venga a darme de comer, que prepare alguna vianda delante de mí para que yo la vea y ella misma me la sirva. Instrucciones muy claras de un hombre muy astuto, malvado al final, con una segunda intención, que no está escondida, está clara la intención que está transmitiendo. Y aquel, muy enamorado, sigue el consejo. Y entonces, obviamente, lo que trae es algo terrible para él, terrible para la chica y terrible para la familia. El pecado se lleva de encuentro todo lo que está alrededor.
Versículos 14 al 17. Aquella chica nos ha narrado anteriormente que le rogaba que por favor no le hiciese daño. Dice el 14, pero él no la quiso oír. Y como tenía más fuerza que ella, la violentó y se acostó con ella. Vaya, a qué extremo ha llegado. Todo comenzó por un consejito por ahí de un malvado. Siguiendo ese consejo al pie de la letra, pues esto se va complicando cada vez más. Y mira lo que sucede, versículo 15. Después Amón la aborreció tan terriblemente que el odio con que la despreció fue mayor que la pasión con que la había deseado. Esto sí se enredó totalmente, ¿no? Se hizo un lío de los grandes. Y entonces aquel enamoramiento evidentemente no era amor, era una emoción. Una vez satisfechas sus emociones, pues ya está, no más. No hay compromiso, menos que eso, tristemente. Dice la palabra del Señor, por ejemplo en Romanos 14, 22, tú tienes la convicción que la fe te ha dado. Guárdala para ti mismo delante de Dios. Dichoso aquel que no se considera culpable con la decisión que toma. En otra versión dice, dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Por eso hay que tener cuidado con las decisiones. Y las decisiones normalmente se toman no en solitario, sino buscando consejo. Preguntamos, aún por cosas simples puede ser, una compra de alguna cosa, preguntamos, queremos saber, pero mira de quién te estás fiando. Sigue la voluntad del Señor. Y no sigas el consejo de personas que están fuera de la voluntad de Dios, porque no te darán un buen consejo. Segundo principio. Un tercer principio es que debemos entender, para empezar, que sí podemos estar en la voluntad, que sí definitivamente podemos hacer la voluntad del Señor. Ahora regresamos a Génesis y ahora vamos al capítulo 6. Y lo que encontramos ahí es la biografía, digamos, de un hombre. Ese es Noé. Según la palabra de Dios, capítulo 6 del Génesis, versículo 9, este era un hombre justo, era perfecto entre sus contemporáneos, es decir, este era la diferencia. Este era diferente al mundo en términos generales. Se resume la vida de él en su relación con Dios, diciendo, por ejemplo, dice el versículo 9, que caminó Noé con Dios. Mira, todo el mundo era un desastre, todo el mundo. Pero él andaba con Dios. Estaba en comunión con Dios. A pesar de estar rodeado totalmente de maldad. Y su decisión siempre fue hacer las cosas tal cual el Señor se lo ordenaba. Así dice el versículo 22 al final del capítulo 6. Noé lo hizo así. Todo lo hizo conforme a lo que Dios le había mandado. Este quería hacer la voluntad de Dios. Pero hacer la voluntad de Dios no le fue fácil. En un mundo de maldad, no diferente a nuestro mundo. De tal manera que nos vemos identificados ahí. Primero, preguntarme, ¿cómo es mi carácter? ¿Se parece al de Noé? Tengo comunión con Dios, tal como Noé que andaba con Dios. Porque si no, no podré tomar decisiones firmes en un mundo de maldad. Dice 2 de Pedro 2:5 que Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que trajo el diluvio sobre el mundo de los malvados. Así lo describe el Nuevo Testamento, aquel momento de la historia humana. Un mundo de malvados. Y luego habla de 8 personas diferentes, Noé y su familia. ¿Qué hizo Noé? Bueno, lo que ya sabemos, capítulo 6, versículo 13, por ejemplo, Dios le le ordena, su voluntad es que él haga un arca, un barco, digamos, ¿no? Para salvación. Y allí en ese barco es salvo la familia de él. Todo el que quisiese unirse, viniese ahí al barco, podía.
Por eso él predicó. Y predicó, y predicó, y predicó. Mientras predicaba, preparaba el arca de salvación. Por la fe Noé, dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Con respeto a Dios. Escuchó a Dios y por su respeto, por su temor a Dios, hizo tal cual el Señor le dijo, aún en un mundo de burladores, aún en un mundo lleno de gente que se oponen a Dios. Mira cómo Dios bendijo a Noé, ¿verdad? Y a su familia. Dios tomó en cuenta toda la familia de Dios, de Noé, en el proyecto de salvación. Dios tenía un proyecto, salvar. Siempre es el proyecto de Dios, esa es la gracia de Dios, salvar a quien no lo merece. Bendito Dios que nos ha salvado, porque Dios es lleno de gracia, de misericordia. Bendito Dios. Bendito Dios por Jesucristo, su Hijo, que por Él somos salvos. Si no estuviésemos muertos, seguiríamos muertos en delitos y pecados, es decir, condenados, bajo condenación. Y Dios no solamente te eligió a ti, sino que su plan es para todos. Y tu familia está ahí, por supuesto. Dice capítulo 9 del Génesis, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Por supuesto, 8 personas fueron salvas, Noé y la familia. El principio aquí es que nos aseguremos que nuestras decisiones son un acto de obediencia. Entiéndase obediencia también como un acto de alabanza a Dios. Cuando obedecemos, Dios es glorificado. Hemos cantado alabanzas, pero nos toca ahora vivir que nuestra vida sea una alabanza al Señor, obedeciéndole, haciendo su voluntad. Vamos a Hebreos 11. Hemos leído algo sobre Hebreos 11. Vamos ahí brevemente. Hebreos capítulo 11 ya sabemos que es ese capítulo que se llama el capítulo de la fe, ¿verdad? De los héroes de la fe. Y es que mira, a las decisiones siempre le siguen pasos de fe. Si mi decisión es obedecer al Señor, hacer la voluntad del Señor, será que ahora tengo que dar pasos de fe, de confianza en el Señor. Aquí el ejemplo de Hebreos capítulo 11, versículo 8 es el ejemplo de Abraham. Abraham estaba allá en Ur de los Caldeos, súper lejos de la tierra que Dios le promete. Y dice 11:8 de Hebreos, por la fe Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció, hizo la voluntad de Dios. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Pura fe. Él estaba ahí, tenía sus propiedades, tenía su casa, tenía su familia ahí, tenía todo. Pero Dios le dijo, vete de aquí, muévete. Y moverse ya es un acto de fe, si Dios lo había ordenado. Y se mueve en el tiempo de Dios, no antes, no después, sino en el momento que Dios le llamó a hacerlo. Cuando fue llamado, cuando Dios le dijo, él se movió. ¿A dónde iba? Pues Dios le dijo dónde, pero él no sabía dónde era eso. ¿Qué había ahí? La descripción de ese lugar no tenía mucha idea de hacia dónde, cómo era pues el lugar donde iba. Paso aquí a Romanos capítulo 4, si me quieres acompañar a Romanos capítulo 4, porque hay unos detalles importantes sobre Abraham ahí, capítulo 4, en el versículo 18 de Romanos. Dice 4:18 de Romanos, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, que sería hecho padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. No dudó, creyó, decidió hacer la voluntad de Dios, se movió y siguió creyendo, más pasos de fe. Cada día es un paso de fe. Se movió porque creyó.
no se debilitó en fe. Así dice el versículo 19. Y su fe no se debilitó, dice literalmente. Al contrario, se fortaleció. Más adelante en el versículo 20 dice, tampoco dudó. Por algo es conocido como el padre de la fe, ¿verdad? Ese Abraham quiso hacer la voluntad del Señor, pero eso implicaba fe, fe, fe. Al final del versículo 20 dice que se fortaleció en fe y dio gloria a Dios. Sin fe, ya se nos ha dicho en Hebreos 11, que sin fe es imposible agradar a Dios. De tal manera que si aplicamos fe, entonces estamos glorificando a Dios. Entonces, hacer la voluntad de Dios es un acto de alabanza. A Dios le agrada, le glorifica, le exalta. ¿Cómo iba a tener hijos en tanto iba pasando el tiempo? Porque ha llegado a los 85 años. Y más adelante le vemos de 99 años y todavía no está el hijo de la promesa. Pero no dudó, se fortaleció en fe. Versículos 21 y 22 dice que estaba plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso también su fe le fue tenida en cuenta como justicia. Le creyó a Dios. Aún cuando a su edad ya no podía tener hijos, pero le creyó a Dios. Es que Dios le había dicho, y Dios le dijo, te daré un hijo. Y más adelante vuelve el Señor y le dice, a ti y a Sara, no es con otra, es a ti y a Sara, 2 ancianitos. ¿Cómo creer eso? Bueno, porque Dios le dijo, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Tú crees. Y no se debilitó en fe. Se fortaleció, creyó que Dios es el creador de la vida. Y si Él quiere dar vida, la dará. Por eso él estaba como muerto, dice la palabra de Dios, y Dios le dio hijos. Dios es especialista en crear de la nada. A veces cantamos, ¿verdad? Que Dios hace caminos donde no lo hay. Es bonito canto. Uy, ¿lo crees? Porque a veces no vemos el camino. Y hay que andar por fe. Es que por fe andamos, no por vista. Dios hace lo imposible. Así que la voluntad de Dios tiene que ver con la fe, por supuesto. Por supuesto. ¿Cómo tomar decisiones según la voluntad de Dios? Hemos visto apenas algunos principios, podríamos pasar un buen rato en esto, pero siempre recordemos, bueno, es importante pedir consejos, es importante involucrar a otros en mis decisiones, pero sobre todo hay que ir a la palabra y buscar esos principios que nos dicen y que quizás lo que estoy decidiendo ya está dicho en la palabra de Dios. No es que, ¿qué puedo hacer? Es que ya está dicho, hazlo. Es muy probable. O por el contrario, Dios me diga, la palabra de Dios dice no. Entonces, no discutas con Dios. ¿Para qué? No significa no. Y ya está. Ahora, es importante tomar en cuenta el impacto de las decisiones. Porque una buena decisión en la voluntad de Dios será para bendición tuya, de los tuyos, del mundo. Mira, Abraham se movió por fe. Le creyó a Dios. Y Dios le había dicho, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Claro, si obedecía a lo anterior, una buena decisión conforme a la voluntad de Dios es para bendición, seguro, seguro. Ahora, hay que involucrar a otros, pero fíjate, ¿a quién le pides consejo? Ese a quien le pides consejo, asegúrate que hace la voluntad de Dios. Ahora, salirse de la voluntad de Dios es súper fácil. El camino hacia las decisiones erradas es, primero, el descuido de mi relación con Dios. Deja de orar y deja leer la Biblia, deja de congregarte, y verás lo mal que se pasa. Pero también a veces tomamos decisiones porque me clavo en mi ego, ¿verdad? Yo quiero esto, punto. Ese es orgullo puro y duro.
Puro orgullo, y a eso en la Biblia debemos entender que se le llama andar en la carne. Es pura carnalidad. No es andar en el Espíritu. Es salirme totalmente de la voluntad de Dios. Oye, hijo mío, el consejo de tu padre, no menosprecies la palabra de tu madre, dice el libro de... Bueno, abunda esto en los poéticos, ¿no? Proverbios, en Eclesiastés encontramos también esto. Hay que escuchar consejo de los que van siguiendo la voluntad de Dios. Que nos ayuden, que nos orienten, que oren por nosotros. No le pidas a un hermano que ore por algo que está fuera de la voluntad de Dios. Porque Dios no lo hará. No te va a bendecir. No te va a bendecir. Porque otro hermano, que a él sí le escucha a Dios las oraciones, decimos, ¿verdad? Pues le voy a pedir que me ayude en esto, a ver si así sí. Qué error cometemos a veces, ¿no? Errores. Si Dios dice no, aunque la iglesia se ponga de rodillas implorando y llorando, Dios dijo no, punto. No peleemos con Dios. Al contrario, agrademos a Dios. Vamos a orar. Padre que esté en los cielos, qué débiles somos, Señor. Le pedimos perdón por esa debilidad que al final tiene que ver con nuestra propia culpa. Por no escuchar su voz, por no ir a su presencia buscando dirección. Señor, entendemos que si no seguimos su voluntad estaremos fuera de comunión con usted. O es un indicativo de estar fuera de comunión con usted. Señor, ayúdenos para glorificarle en todo, en nuestras decisiones diarias, aun cuando pensamos que las decisiones pueden ser muy pequeñas. Ayúdenos a recordar que las implicaciones, que el impacto de toda decisión no solo nos afectará en lo personal, sino a los que nos rodean y afectará el testimonio de Cristo mismo. Señor, ayúdenos a ser como Noé, que hizo su voluntad en el temor de Dios, por respeto a usted, Señor, para buen testimonio al mundo. Señor, ayúdenos a glorificar su nombre en todo. Ayúdenos, denos sabiduría de lo alto, Señor, y quebrante nuestro ego, nuestra carne, que nos impulsa a salirnos de su voluntad. Ayúdenos a cerrar el oído a aquellas personas que no están en su voluntad y que nada tienen que ver en las decisiones. Esas decisiones importantísimas en la vida, fundamentales. Ayúdenos, Señor, a saber a quién ir, pero sobre todo a ir a su presencia. Ayúdenos, Señor, lo rogamos, en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén.